día de hoy me da muchísimo gusto estar en esta entrevista muy personal con el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, Iram Almeida. Qué gusto estar aquí, sobre todo en esta oficina que la verdad es divina. Sí, gracias Viviana, el gusto es mío recibirte aquí en estas paredes en donde uno pasa gran tiempo por motivos de trabajo, pero además que históricamente tienen un contenido importante. En esta sala de juntas en donde nos encontramos está el acervo histórico de todos los secretarios de seguridad pública que ha tenido la ciudad y tiene un tema representativo muy claro en la presencia y agradecemos mucho tu visita el día de hoy. A ver, platícanos, Iram, ¿cómo eras de niño? Bueno, como niño, pues fui un niño quizás normal, en el seno de una familia muy tradicional. Afortunadamente fui el menor de 4 hermanos, en una familia en donde mi padre era muy cariñoso, mi padre ya falleció, mi madre afortunadamente aún está con vida, y tuvimos todos los hermanos y en el seno de la familia una vinculación muy especial. Era tradicional en el sentido que éramos muy costumbristas. Mi padre acostumbraba a reunirnos, a comer, salir a caminar los fines de semana, después de comer, caminar y comprar un helado, particularmente en una zona de la colonia Roma, en una heladería que se llamaba La Heroica, y bueno, donde eran helados muy especiales, y caminábamos juntos de la mano de mi papá, recuerdo eso. Hoy, a este tiempo, quizás son los temas que extrañan, pero esas sensaciones y esas emociones todavía prevalecen, recostarte en el regazo, en el pecho de papá y todavía recibir esos cariños que él tenía. Era un padre muy, muy afectivo, pero sobre todo muy responsable también, y de ahí va uno tomando algunos ejemplos en los temas profesionales. Y mi mamá igual, una mujer tradicional, ama de casa, dedicada exclusivamente al hogar y sobre todo a la crianza y al amor hacia la familia. En ese vínculo crecí, en ese vínculo fuerte, sólido, en donde cada quien detonó sus propias capacidades, los hermanos, y al cabo del tiempo también nos vamos haciendo diferentes. ¿Y de tus abuelos qué recuerdos tienes? Bueno, grandes recuerdos. Desafortunadamente algunos de mis abuelos no los conocí por edades, algunos, inclusive uno, el abuelo paterno, ya había fallecido cuando yo nací, pero tuve una abuela maravillosa, mi abuela Rosario, que era un ser entregado, muy noble, falleció hace poco, bueno, 4 años, poco en relación a mis demás abuelos, pero tuve hoy la gran capacidad que me dio el gran sentimiento de tenerla presente siempre, de recordar también su vocación de atención a los demás, aun cuando estuviese lejos, en algún otro estado, te mandaba claramente alguna carta, un mensaje de felicitación, te escribía. Hoy, bueno, el correo quizás ya no se estila y queda de lado, hay otros medios de comunicación, pero eso te da una idea presente de estar atenta y pendiente a ti. Esa era una parte de los afectos, de los cariños. Los abuelos siempre fueron también una parte importante dentro del desarrollo de tu vocación, de tu familia, de tu propia personalidad. Pero me hablas de un lugar de mucho amor que finalmente acaba repercutiendo cuando tienes una infancia así hacia la juventud, ya cuando empiezas a definir lo que quieres estudiar. ¿Por qué decides estudiar Derecho? ¿Qué te encausa? ¿Qué te marca? Fíjate que pensando, quizás había un amigo de mi papá, un abogado, Andrés Iglesias, que me marcaba mucho en aquel entonces. Él tenía un caso, particularmente defendía a algún servidor público en un problema, y él salía en medios de comunicación, las alocuciones, los argumentos que usaba, él siempre me llamaba mucho la atención. Sin embargo, yo creo que la lógica de mi papá en la composición era muy importante, de lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer. Yo creo que aunque mi padre era contador, tenía una vocación hacia el derecho importante, en una noción así ética, quizás básica, primaria. Y desde entonces, desde pequeño, siempre me preguntaba yo cómo encontrar los límites de hacia dónde podemos ir, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Todos de jóvenes quizás somos también un poco rebeldes, un poco revolucionarios, y en esos límites o búsquedas de los límites que encontramos, era muy, muy importante para mí conocer las normas, el sentido de las normas, y desde ahí empecé en la vocación del derecho. Lo que sí te puedo decir es que estando yo en primaria, en algún momento dije, yo quiero ser abogado. Y me lo preguntaban y lo definí, lo decidí, y afortunadamente pude continuar con esa idea básica desde la infancia hasta que ya tomé mis estudios profesionales. Pero al mismo tiempo que estabas estudiando abogacía, la gente seguramente no lo sabe, eras una figura reconocida del boxeo.
No, bueno, sí, no una figura reconocida, Viviana, pero sí me gustó mucho el deporte. Yo practiqué durante mucho tiempo el fútbol americano, después en algún momento me agoto en el tema del fútbol americano, decido practicar el box amateur y después lo practico en el CEDOM. Bueno, pero fuiste sparring del Maceta, ¿no? Sí, bueno, esa es una anécdota. En ese momento dejo el box amateur porque venía una olimpiada, llegó un proceso, llegaron nuevas gentes, el entrenador Borrego Estrada nos estaba entrenando y de repente llegaron de un día para otro nuevas gentes a entrenar al gimnasio y las oportunidades iban a ser menores. Quizás en un momento de joven, de decisión, hasta quizás un poco enjundiosa, decidí dar un giro y me pasé al profesionalismo y duré muy poco como profesional. Yo estaba estudiando la carrera de Derecho, me encontré con un mundo diferente totalmente en lo que era lo que yo conocía en los temas profesionales y en el mundo del box en el Gimnasio México. Yo entrenaba todos los días, hacía mis estudios, trabajaba en un despacho y después iba a entrenar y después regresaba a trabajar inclusive o a tomar alguna clase. Pero conocer este mundo tan diferente, por ejemplo, siempre yo digo, lo que te toca vivir en cierto momento, igual ya ahora lo estás aprendiendo, o ahorita lo estás aplicando. ¿Por qué? Porque conoces en el boxeo un mundo al que no estabas totalmente ajeno a ti y es hoy ese mundo también para el cual trabajas y en el cual trabajas. Mira, he tenido la gran fortuna de que, por ejemplo, en este caso, en este gimnasio, yo estaba estudiando e inclusive David Cabrera, que ya falleció, entiendo que era campeón semicompleto en su oportunidad y además nos ponían a entrenar con él, que era un hombre muy fuerte y a veces llegabas inclusive a ser lastimado por los golpes, por ser sparring de él, ¿no? Pero así se estilaba. Y eso te fortalece en el espíritu, te fortalece en la decisión de ser, en el querer llegar a ser, en que tienes retos a fin de cuentas y los vas venciendo y vas obteniendo cosas. Pero ahí, por ejemplo, ya me decían desde que como yo estaba estudiando, era pasante de la carrera de Derecho, ahí me decían Lick cuando yo iba a entrenar. Y David en alguna ocasión me decía, traía un caso de una pelea que no le habían pagado y me pedía que si yo podía ayudarlo para recuperar esa cantidad de dinero. Es decir, se van mezclando, como bien lo dices, estas historias, estos acercamientos, estas experiencias con distintos personajes, con distintos mundos y lo importante es de todos ellos abrevar algo, asimilar algo, hacerlo parte tuya y además fortalecerte en esta visión importante de ser mejor, de ser constante, de sumar todas las experiencias para tener una propia personalidad, un bagaje de conocimiento de muchas cosas, temas, personas, circunstancias, geografías, calles, colonias, y en todos estos ámbitos te van formando y te van haciendo ser lo que eres al día de hoy, ¿no? Bueno, trabajaste en el gobierno federal, trabajaste también para el jefe de gobierno en la Procuraduría, la administración pasada, y de ahí surgieron los grandes cuadros que estamos viendo el día de hoy enfrente. ¿Eres un hombre de equipos? Mira, como servidor público llevo ya cerca de 30 años en la administración pública. He trabajado en distintas áreas y distintos sectores, siempre en el ámbito del derecho, y además siempre me ha tocado llegar a recomponer algunos temas, algunos problemas. En los temas cuando trabajé en materia de salud, el tema de recomponer las visiones de las inspecciones sanitarias y hacerlas un tema más transparente, más ágil, más jurídico, generar nuevos modelos tecnológicos, órdenes de verificación aleatoria. En la Universidad Nacional Autónoma de México también viendo algunos temas de seguridad, en la Procuraduría General de la República también viendo áreas de Contraloría Interna. Y cuando ya con el equipo de Miguel Ángel Mancera, que a quien estimo además y reconozco un gran liderazgo, me sumo y me integro y encuentro ese bagaje de experiencia y encuentro un nicho de oportunidad de desarrollo con un equipo efectivamente de trabajo capaz, con ganas y identidad, sobre todo en la vocación del servicio. A ver, antes de regresar un poco a tu vida personal, que bueno, esto es también parte de tu vida personal, eres un gran criminalista. A mí me impresiona cómo vas atando cabos sobre qué pasó, cómo pasó, desde hace muchísimos años. ¿Qué caso te ha marcado? Bueno, yo creo que hay muchos. Fíjate que inclusive hay una parte de mí, estoy escribiendo un libro que todavía no concluyo, pero me marcó una historia cuando era yo fiscal en Tlalpan y había una serie de sucesos en el entorno social del país y de repente sucedió el homicidio de dos nenitas, dos mellizas, que fueron a fin de cuentas después y derivado de la investigación, muertas por su propia madre.
Lo intrínseco del análisis estaba en encontrar por qué había sucedido. Aparecieron los dos cuerpecitos mojados, bien vestidos en la habitación del domicilio y pareciese en principio que habían sido víctimas de una agresión. El análisis nos llevó a encontrar que había un tema ahí de alguna enfermedad mental previa por parte de la madre y es quien había cometido este tipo de homicidio. Eso me marcó desde el punto de vista de encontrar que hay desequilibrios sociales, que el mundo está variando y la ética y la noción moral está cambiando, que esa parte en donde el entender común de lo que está bien y está mal en muchos de los casos se está desgastando, en que es necesario hacer la recomposición del tejido social, en que las instituciones trabajen con la sociedad, que regeneren todo este tema, porque es fundamental volver a cambiar esta noción ética común, lo ordinario de lo que está bien y lo que está mal, que después deriva en esto, en las conductas criminales, delincuenciales y en esta lucha constante de equilibrios, en la búsqueda del bien común para las sociedades. A ver, no te puedo no dejar de preguntar sobre el caso de la Narvarte, ¿cómo lo ves? Bueno, es un hecho que nos lacera como sociedad, como instituciones, pero que se está trabajando arduamente en ello, en donde la convicción, lo ha comentado el propio jefe de gobierno y todas las áreas, tanto seguridad pública como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quien tiene a su cargo la investigación, va construyendo algo muy sólido para poder generar con el análisis y la investigación de todas y cada una de las líneas correspondientes de investigación una certeza jurídica. Lo que es claro y cierto es que se está trabajando para que esto no quede impune, pero sobre todo para que esto no lacere o afecte a toda nuestra sociedad. Cuando encontramos un crimen artero, atroz de esta naturaleza, lo importante es que encontremos resultados y consecuencias que impidan que esto continúe en la degeneración social. Por el contrario, necesitamos recomponer lo que está mal, el tejido social, y con eso nosotros, a quienes nos toca hoy en la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, combatir el tema de la incidencia criminal y la delincuencia. A ver, vamos a regresar a otro tema. Te casas muy chiquito, te casas a los 24 años. Sí, a los 24 años conozco a mi esposa, Julieta. Bueno, quizás nos conocimos un poco antes, decidimos casarnos muy rápidamente, no tardamos ni quizás 8 meses en tomar la decisión. Y bueno, hoy soy afortunado, llevamos ya largo tiempo, cumpliríamos quizás ya 25 años de casados. Ha sido un matrimonio duradero con 2 hijos. Y también muy contento del desarrollo de los chicos, niña y niño, en donde seguramente estoy muy satisfecho de su desarrollo profesional, o ya trabajan, estudian. Me da risa, de tus niños ya sé que bueno, son muy buenos chavos, pero también me da risa que dice aquí el secretario que afortunadamente su mujer trabaja y es muy exitosa, porque si no, no podrían compartir los temas laborales, porque aquí el secretario trabaja todo el día. Bueno, eso te lo comenté fuera de cámaras, ¿eh? Sí, la verdad es que yo creo que en estas misiones de trabajo es muy complicado, te ocupan todo el día. Está uno en la oficina, pues no sé, más de 10, 12 horas en muchos de los casos, alejado, trabajando sábados y domingos. Y si hay una parte donde uno va dejando espacios a los propios, a la familia, a los hermanos, a la madre, pero sobre todo a tu esposa e hijos. Pero también me comentaste que te fascinaba estar con la familia, que te encantaba buscar espacios, que te gusta estar con el perro, que sí vemos a un secretario que tiene que ser muy rudo en su tema de trabajo, pero también la parte familiar y el estar con tu mujer los pocos tiempos que tienen y todo, es algo que te llena muchísimo. Bueno, somos seres humanos y yo particularmente esta parte quizás que viene desde mi propia familia, soy muy hogareño, me gusta mucho compartir con los míos, con los hijos, con mi esposa y obviamente también con mi mascota. Somos muy locales, disfrutamos mucho el estar cerca y a fin de cuentas es la fortaleza de uno. Trabajas mucho para la sociedad, pero trabajas para los tuyos y esa parte es muy importante. Y también me da mucho gusto cuando ellos disfrutan tus éxitos, también sufren o padecen las vicisitudes que uno va atravesando en el trabajo y esa parte de hoy es muy enriquecedora. Hoy que los chicos ya son más maduros, nos permite precisamente disfrutarlo desde otro ángulo, desde otra forma, desde su madurez y hoy que están ya más grandecitos, bueno, podemos estar ciertos de que también hemos hecho un buen trabajo en la familia. Pero aparte tú eres muy joven para tener ya una familia tan hecha, tienes 49 años y todavía muchísimo, bueno, una vida profesional que se ve amplísima. Espero que sí, esto tiene que ser con base en resultados. Y te digo, yo creo que hay que hacer un trabajo siempre para la ciudadanía. Yo soy un agente que piensa
que los resultados se deben de entregar en el día a día. Yo creo en el momento, no creo quizás en una proyección, sino tenemos que hoy ser los mejores en lo que nos toca hacer, en la responsabilidad de lo que tenemos. Y eso nos va construyendo la base para poder avanzar y generar nuevas cosas. ¿Qué le quita el sueño al secretario de Seguridad? ¿Qué me quita el sueño? El que en algunos temas, por ejemplo, de lo que hoy nos toca hacer en el tema de la seguridad, la violencia se exacerbe, que no haya control en algunos temas de la delincuencia, que no alcancemos las metas como institución. Pero en eso estamos trabajando para que las cosas no me quiten el sueño y las metas sí las logremos, para que combatamos a la delincuencia. Hoy hay un gran reto, platicábamos, justo hoy tuvimos un evento en donde entregamos algunos premios para los policías. Es un gran orgullo ver a los policías ir precisamente también con esta parte humana, con sus hijos a recibir un premio, un estímulo, un reconocimiento por su labor. Esa es la parte de nuestra sociedad que se debe componer, esa es la parte que se debe de apreciar y percibir. Por ejemplo, en el caso de la policía, tenemos que cambiar la percepción, tenemos que generar resultados. Cada policía, así como el secretario, es un ser humano que también regresa a su casa, que también tiene una familia y en consecuencia sí debe tener una visión de respeto. Pero cuando se pone el uniforme de policía, el policía está dispuesto hasta entregar la vida. En esa noción y en ese espíritu de trabajo, es básico que la sociedad le reconozca lo que está haciendo. Además, lo que es muy importante es eso. Si la sociedad para el problema de la delincuencia y combatir la criminalidad no confía en la policía, ¿qué más quedaría? O sea, tienen que confiar en sus instituciones. Esta parte es fundamental porque es quien te puede resolver un problema de naturaleza delincuencial. Entonces tienen que acudir a las instancias correspondientes, a la propia policía, a la Secretaría de Seguridad Pública para cualquier problema de esta índole. Esta es la parte de la composición que debemos empezar a crear, la vinculación entre la sociedad y las instituciones con mayor confianza, pero también con mayores resultados para ellos. A ver, Irán, preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Te gusta leer? ¿Cuál es tu libro favorito? Me gusta leer, tengo uno favorito que lo tengo desde los 12 años, que se llama Ciencia Ficción Norteamericana, que es un compendio también de distintos cuentos de ciencia ficción, y hay uno particular que me encanta y quizás sea parte de la formación con lo que me preguntabas antes, que se llama El Abogado Gladiador. ¿La música? La música me gusta un poco el rock pesado, el heavy metal, y mi grupo favorito es AC/DC. ¿Alguna película que te guste, que te haya marcado? Me marcó mucho una película por su música y su contenido y su mensaje, que era la misión de unos monjes jesuitas instaurados en el Uruguay, cuando Robert De Niro todavía era muy joven. Ahí aparece en esta película Jeremy Irons, y es una película sensacional. Obviamente salen las cascadas en Sudamérica, en donde crucifican a una gente. Bueno, las escenas, las imágenes y la música es excepcional. En tus tiempos libres, por ahí me dicen que te gustaba mucho, no sé si todavía, hacer música. Me gusta, es un poco difícil ya, no hay muchos tiempos libres, pero pues sí me gusta un poco tocar la guitarra y hacer algunas letras. A ver, ¿alguna canción también compones? Sí, tengo algunas, pero muy ligeras y es más como para catarsis y entretenerme que porque yo tenga capacidades ¿Pero qué, de amor, musicales. de coraje, de furia, de qué? De todo, es una forma de expresión, las artes y todo esto, pero a mí me gusta mucho escribir un poco, tocar un poco la guitarra y hacer algunas notas y tratar en la intención de generar alguna canción. A ver, complétame esta frase. Irán Almeida es... Servidor público. Gracias.